Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Vamos a ir comenzando el teórico, el último teórico de esta semana para ustedes. Antes de empezar con el teórico me gustaría informarles algunas cosas que, bueno, de igual manera después van a salir por el foro de avisos, ¿sí? Primero, recordar que la semana que viene, el día miércoles, tienen su último parcialito. Hoy yo ya les voy a subir las notas, ahí me llegaron las notas de los primeros parcialitos de todos, así que se los voy a subir. Además, la semana que viene va a ser nuestra última semana de teóricos, lo que yo programé para que todos puedan de alguna manera tener algún horario de consultas, es que el último horario teórico para ustedes va a ser este del día viernes, sea como una clase de tutoría, no sea obligatorio, así que el último teórico oficial con asistencia la semana que viene va a ser el primer teórico de la semana, ¿sí? Después ya este teórico va a ser sin asistencias, va a ser para los que quieran hacer consultas, preguntas, ¿sí? Y bueno, estamos terminando el año ya con toda la actividad. Esta semana que viene todavía tienen seminarios y tienen trabajos prácticos, y ya sí, la semana que viene tenemos la tercera. Recuerden, esto lo voy a mencionar para todos, el tema de la regularidad que ustedes tienen que tener académicamente, además de tener aprobados los parcialitos y las asistencias que les pedimos. Ustedes tienen que tener cierta regularidad a nivel de administrativo, no tener deudas, no tener algún otro problema académico, porque si no tampoco pueden estar en condiciones, ¿sí? Me pasa que después no están en actas y yo no les puedo pasar la nota, o sea, directamente rinden y no existen en ese examen. Por eso tengan cuidado, las personas, yo después les voy a pasar quienes están inhabilitados, y les voy a pasar la lista, ¿sí? A ver, acá me están preguntando. Sí, hoy vamos a desarrollar el tema de hipersensibilidad tipo 4 y hasta este tema están incluidos en el examen del parcialito de la semana que viene, ¿sí? Hasta este tema. Bueno, era eso más o menos lo que le quería comentar. Sí, creo que no me olvidé de nada. Bien, vamos a arrancar con el anteúltimo. Sí, les voy a subir, ya tengo prácticamente lista la guía de preguntas de estos temas, así que sí, quédense tranquilos, les voy a subir la guía de preguntas. Eso también va a estar. Bueno, vamos a ir arrancando, voy a compartir pantalla para poder empezar. Bien. Bueno, hoy nos toca hablar sobre la hipersensibilidad de tipo 4. Nosotros estuvimos viendo otras hipersensibilidades. Estuvimos desarrollando la hipersensibilidad de tipo 1, que eran las famosas reacciones alérgicas. Estuvimos viendo la hipersensibilidad de tipo 2 y 3, la 2 de tipo citotóxica mediada por IgG e IgM, la 3 debido a complejos inmunes. Esos complejos inmunes de difícil depuración, ¿sí? Y hoy nos toca hablar de la hipersensibilidad de tipo 4 retardada, que tiene la característica de ser una hipersensibilidad
mediada exclusivamente por linfocitos. Acá no van a haber anticuerpos involucrados en el mecanismo de daño. Y se llama retardada en realidad porque nos va a pasar algo igual que nos pasó, bueno, en general en todos los casos, necesitamos una sensibilización previa, necesitamos un contacto inicial. En este caso, el contacto inicial va a formar linfocitos T, CD4 o CD8 de memoria, ¿sí? Esa activación o esa sensibilización inicial va a hacer que nos queden linfocitos de memoria, y estos linfocitos de memoria, ante el nuevo contacto, van a generar el daño por este cuadro de hipersensibilidad. Entonces ahí hablamos de una respuesta retardada. Es más, cuando reingresa el agente que causó la sensibilización, recién después de 48 o 72 horas nosotros vemos el mecanismo de daño. ¿Por qué? Porque se tienen que activar las células de memoria. ¿Y cómo se activa una célula de memoria? De nuevo, tiene que migrar la célula presentadora de antígenos hasta el órgano linfoide secundario, ahí tomar contacto con los linfocitos de memoria que están dormidos, despertarlos, y ahí sí, entre que ingresa y se despiertan los linfocitos de memoria no pasan más de 48 horas. Viajan los linfocitos de memoria a el área por donde ingresó la sustancia que desencadenó todo esto y reacciona. O sea que acá es como que despertamos mucho más rápido la inmunidad adaptativa por tener estas células de memoria, cosa que si no tendríamos las células de memoria sería un poco más lento. Recuerden que hablábamos de 10, 12, 15 días recién para activar la inmunidad adaptativa. Acá en 48 horas la activamos porque contamos con esos linfocitos de memoria. Bueno, en el caso de los linfocitos T helpers, fundamentalmente van a ser linfocitos cuya función es secretar citoquinas. Esas citoquinas que va a secretar el linfocito van a ser para activar macrófagos, activar eosinófilos, inducir inflamación, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Recuerden que los T helpers, como único mecanismo de reacción que tenían, era justamente esto de generar citoquinas para estimular otras células. No había otro mecanismo de acción. Y bueno, ¿por qué puedo llegar a una hipersensibilidad de tipo 4? ¿Cuáles son las causas? Podemos hablar de una autoinmunidad, puede ser en realidad un autoantígeno, el que esté desencadenando esta hipersensibilidad de tipo 4, o puede ser una respuesta exagerada o persistente a antígenos ambientales o patógenos. Hoy justamente vamos a ver en uno de los ejemplos de hipersensibilidad de tipo 4, que a veces cuando los patógenos son de difícil eliminación, que es una particularidad que pueden tener algunos patógenos de ser de difícil eliminación, justamente observamos esta situación de que va a haber como una persistencia del patógeno y eso va a desencadenar una respuesta de hipersensibilidad de tipo 4, ¿sí? Ya vamos a hablar de ese caso en particular en la clase de hoy. Bueno, vamos a continuar. Cuando hablamos de hipersensibilidad de tipo 4, chicos, tenemos varios subtipos. Puede haber una hipersensibilidad de tipo 4 con un subtipo A, con un subtipo B, un subtipo C, un D, y hasta después le podría decir que a veces hay cuadros de hipersensibilidad de tipo 4 que no quedarían de algún modo enmarcado en alguno de estos mecanismos. Pero bueno, como son los linfocitos los que provocan daño, va a ser considerada una hipersensibilidad de tipo 4. Eso lo vamos a ver
se los estoy mencionando, pero lo vamos a ver fundamentalmente cuando veamos enfermedad celíaca, la clase de hoy, cuando veamos el mecanismo de daño en enfermedad celíaca, la clase de hoy, ¿sí? Bueno, mirando un poquito los subtipos que tenemos acá, tenemos primero el subtipo A, que es el que aparece acá. Lo que vamos a observar en este tipo de hipersensibilidad tipo 4, subtipo A, es que vamos a tener linfocitos T helpers activados. Estos linfocitos T helper 1 activados van a secretar citoquinas como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos T helper 1 van a estar activados frente a un patógeno que normalmente queda a nivel intracelular. Vamos a tener macrófagos activados, fundamentalmente porque hay un patógeno que ha sido fagocitado por el macrófago, pero que el macrófago no lo puede eliminar. Un ejemplo de esto es la enfermedad de la tuberculosis, donde el Mycobacterium tuberculosis es fagocitado por el macrófago y queda de alguna manera dentro del fagosoma, evitando que el macrófago lo pueda eliminar. Bajo esas circunstancias, los T helper 1 van a colaborar con los macrófagos en el proceso de eliminación, y la colaboración que hacen los T helper 1 tiene que ver con la liberación de estas citoquinas que les estoy mencionando acá. Ahora vamos a ver en particular, ¿sí? En el subtipo B vamos a tener T helper 2 y eosinófilos. Estos T helper 2 y eosinófilos van a estar activos en una respuesta tardía de una reacción alérgica. Se observa fundamentalmente esta hipersensibilidad de tipo 4B, donde los T helper 2 van a través de sus citoquinas, activar macrófagos, y se da cuando la reacción alérgica se cronifica. Cuando tenemos un contacto constante con el alergeno y esa reacción tardía se empieza a cronificar y el proceso inflamatorio se vuelve crónico en algún tejido. Acá nos habla de que el asma crónico, la rinitis alérgica crónica son ejemplos de esta hipersensibilidad. Ahora después yo igual los voy a abordar a cada uno y los vamos a ir explicando para que ustedes lo puedan comprender. Después, en el subtipo C, ahí solamente tenemos linfocitos CD8 positivos, linfocitos citotóxicos, ¿sí? CD8 positivos, van a ser estos los que van a provocar el mecanismo de daño, ¿sí? Los CD8 positivos. Y en el subtipo D es un subtipo de hipersensibilidad de tipo 4 que por ahora no ha sido demostrada en el organismo humano, se ha estudiado en experimentación, en animales de experimentación. En ese caso se habla de algún posible linfocito T, que postulamos que es el T helper 17, que va a activar a neutrófilos frente a algún antígeno, algún autoantígeno o algún antígeno extraño, y bueno, la activación de estos neutrófilos y la liberación del contenido de sus gránulos va a ser, digamos, el causante del daño en este tipo de hipersensibilidad. Nosotros en realidad vamos a abordar las tres primeras hipersensibilidades, que son las más estudiadas dentro de la hipersensibilidad de tipo 4. La última opción que fue propuesta hace poco tiempo
en realidad el organismo humano no tiene ningún ejemplo, no tenemos ninguna patología donde se dé este tipo de hipersensibilidad. Y hacia el final de la clase vamos a abordar la enfermedad celíaca, que es un prototipo de hipersensibilidad de tipo 4. Quizás no encaja en ninguno de estos prototipos puros que vamos a abordar al inicio de la clase, pero indudablemente podemos decir que el daño se causa por hipersensibilidad de tipo 4 porque hay linfocitos que son los causantes del daño sobre los tejidos. Bien, arranquemos un poquito con esto. Vamos a hablar primero de la hipersensibilidad de tipo 4 mediada por TGLPR1. Esta hipersensibilidad va a aparecer cuando tenemos macrófagos que han fagocitado algún tipo de agente patógeno y este agente patógeno encontró la manera para evitar su muerte dentro del macrófago, está evitando la unión, por ejemplo, de los lisosomas al fagosoma y sobrevive dentro del fagosoma de los macrófagos el agente patógeno. Un ejemplo de esto es el Mycobacterium tuberculosis, que causa la enfermedad de tuberculosis, la enfermedad denominada tuberculosis, aunque también podemos observar esto cuando lo que tenemos son linfocitos TGLPR1 autorreactivos frente a antígenos propios, ¿sí? En estas dos situaciones va a aparecer este cuadro de hipersensibilidad de tipo 4 subtipo A. La idea es que va a ingresar un patógeno, vamos a suponer que estamos hablando del Mycobacterium tuberculosis, va a entrar por vías aéreas, va a ser capturado por los macrófagos a nivel de los pulmones, los macrófagos alveolares, van a resistir su eliminación dentro del macrófago, por lo tanto van a quedar viviendo dentro de los fagosomas de los macrófagos. Por su parte voy a tener células presentadoras de antígeno que van a migrar a los órganos linfoides secundarios y lo que se supone es que tenemos que tener una sensibilización previa para que directamente la célula presentadora de antígenos active linfocitos TGLPR1 de memoria y estos migren en menos de 48 horas a los alvéolos pulmonares para estimular a través de quimiosinas y citoquinas a los macrófagos y de esa manera intentar eliminar el patógeno que tienen en su interior. Entre lo que libera el TGLPR1 encontramos quimiosinas que van a traer más macrófagos y los van a reclutar al sitio donde ingresó el agente extraño. Vamos a tener interferón gamma que va a potenciar la capacidad microbiocida del macrófago. Vamos a tener factores de necrosis tumoral, en este caso beta, que va a provocar una destrucción tisular local, además de aumentar las moléculas de adhesión sobre el endotelio que rodea este sitio para favorecer la llegada de más monocitos al área donde se está generando un foco inflamatorio, y va a liberar interleuquina 3 y factor estimulador de colonias granulocitos macrófagos que en médula ósea van a favorecer la formación o la producción de más macrófagos para, digamos, reaccionar frente a esta situación. Como dije, necesitamos primero una sensibilización. ¿Cómo logramos una sensibilización? Con un encuentro previo donde viaja una célula presentadora de antígenos con el patógeno, ¿sí? Son bacterias intracelulares, ¿sí? Lo que va a hacer la célula presentadora de antígenos es una presentación por complejo mayor de clase 2,
ya que ha fagocitado las bacterias intracelulares o ha fagocitado macrófagos con bacterias intracelulares en su interior. Presenta por complejo tipo 2 a los TCD4 y hay un detalle. Cuando el macrófago está en esta situación de que fagocita una bacteria y la bacteria escapa a su destrucción y empieza a vivir dentro del macrófago, cuando estamos ante esta situación, el macrófago libera muchas interleuquinas 12, ¿sí? La interleuquina 12 va a tener como función fundamental aumentar la diferenciación de linfocitos TCD4 hacia la formación de T helper 1, ¿sí? Entonces, cuando el macrófago se encuentra en esa situación de que fagocita un patógeno y este patógeno logra sobrevivir y el macrófago no lo puede eliminar, él libera interleuquina 12 para que se generen estos T helper 1, cuya principal función es de algún modo colaborar a través de la liberación de sus citoquinas en aumentar la citotoxicidad posterior de los macrófagos. Bueno, esto tardamos más o menos 15 días en tener T helper 1, ¿sí? En esos 15 días, los T helper 1 van a migrar al tejido inflamado y van a tomar contacto con los macrófagos que tengan en su interior aún al agente causal de esto. O no, si por alguna situación se eliminaron, ya no va a haber funcionalidad y nos van a quedar los T helper de memoria. Si no, van a migrar los T helper 1 y van a tratar de que los macrófagos, aumentando su citotoxicidad, eliminen lo que tienen en su interior. Ahora bien, cuando yo hablo de la tuberculosis, nuestra sensibilización se da por un mecanismo muy particular. ¿Saben ustedes cómo nos sensibilizamos y cómo generamos T helper de memoria para cómo generamos T helper de memoria para combatir al Mycobacterium tuberculosis? ¿Alguien tiene idea cuál es nuestro mecanismo? Ustedes estudiaron hace poco vacunas. ¿Recuerdan la BCG? La BCG es una vacuna que nosotros nos ponemos apenas nacemos, a las 24 horas, y que después tienen como algunos momentos donde reforzamos esa vacunación. ¿Qué tiene la BCG? La BCG tiene al Mycobacterium tuberculosis inactivado, tiene la bacteria inactivada, y cuando nos aplican, lo que buscamos generar es linfocitos T helper 1 de memoria. Cuando nosotros aplicamos la vacuna BCG, los macrófagos van a fagocitar a esta bacteria inactivada. También la van a fagocitar a esta bacteria las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Sin embargo, no vamos a generar una respuesta de hipersensibilidad que se prolongue en el tiempo, porque como las bacterias están inactivadas, al activarse, los macrófagos la van a poder eliminar de una manera mucho más sencilla, y la idea es que nos queden T helper 1 de memoria en nuestro organismo a partir de esa vacunación. Recuerden que las vacunas por microorganismos inactivados tienen la posibilidad de generar una respuesta inmune semejante al microorganismo patógeno, pero no causan la enfermedad. Así que acá lo que nosotros pretendemos con esta vacunación es fundamentalmente
general T-helper 1 de memoria. Si nosotros en algún momento de nuestra vida tomamos contacto con el Mycobacterium tuberculosis, ingresa por vía respiratoria, van a ser capturados por macrófagos, el Mycobacterium va a sobrevivir dentro del macrófago y las células presentadoras de antígenos van a llamar a los T-helper 1 que en 48 horas van a estar a nivel de los alvéolos pulmonares colaborando con los macrófagos para potenciar su capacidad de eliminación de este agente patógeno que ingresó. Al estar en 48 horas le damos muy poca posibilidad al patógeno para seguir invadiendo nuestros tejidos y lo que se genera con la llegada de los T-helper 1 a pulmón, en el caso del Mycobacterium tuberculosis, es una inflamación granulomatosa. Nosotros tenemos una infección activa en los macrófagos. El macrófago tiene en su interior al Mycobacterium tuberculosis que no lo puede eliminar. Y teníamos T-helper 1 de memoria que en 48 horas llegan a los alvéolos pulmonares para colaborar con estos macrófagos. ¿Sí? Lo que se va a observar es una inflamación granulomatosa. La característica de la inflamación granulomatosa es una inflamación o digamos un cuadro inflamatorio donde van a predominar mononucleares, fundamentalmente van a predominar macrófagos y linfocitos T-helper 1. Los macrófagos van a estar en todo momento activados, se va a encontrar en esta inflamación granulomatosa siempre activos a los macrófagos por las citoquinas que constantemente le están secretando los T-helper 1. Inclusive puedo observar estas células multinucleadas, que son células gigantes que se forman por la fusión de varios macrófagos entre sí, que lo que hacen es, de alguna manera, unirse para tratar de eliminar al antígeno que tienen en su interior. Esta inflamación se prolonga en el tiempo y fundamentalmente el factor de necrosis tumoral alfa, que también va a liberar el T-helper 1, lo que va a hacer es activar a los fibroblastos regionales. Estos van a empezar a liberar gran cantidad de tejido conjuntivo, van a liberar tejido conjuntivo que va a conformar una cápsula fibrosa que va a envolver a esta inflamación granulomatosa y la va a aislar del resto de nuestro tejido. O sea, acá la hipersensibilidad, el cuadro de hipersensibilidad de tipo 4 se va a observar como una inflamación granulomatosa y va a ser un cuadro de hipersensibilidad porque en el sitio donde esta inflamación granulomatosa se instaura, se coloca, no va a tener tejido propio, va a haber destrucción de tejido propio. ¿Sí? En el sitio donde esa inflamación se aloja, va a haber destrucción de tejido propio. Pero esta inflamación granulomatosa en realidad tiene un sentido protector. Lo que está intentando es, de alguna manera, aislar esa cápsula fibrosa que está alrededor. Lo que trata es de aislar al agente patógeno para evitar que siga invadiendo otro tejido. Y quedan secuestrados los patógenos dentro de los macrófagos. Algunos macrófagos lo pueden terminar eliminando, en otros casos queda el microorganismo fagocitado viable, pero esa activación hace que el patógeno no pueda escapar del interior del macrófago y esa activación lo está haciendo el T-helper 1. Entonces, punto de partida, tiene que estar la persona sensibilizada. Nos sensibilizamos con la BCG. ¿Por qué necesito la sensibilización? Porque tengo que lograr que el T-helper 1 llegue lo antes posible para colaborar con los macrófagos, porque si no, el agente patógeno puede seguir invadiendo tejido propio y puede seguir provocando enfermedad.
Entonces, ingresa el patógeno, es fagocitado por macrófagos y a las 48 horas viene el TGLP1 a colaborar. La colaboración TGLP1-macrófago hace que se forme una inflamación granulomatosa que se cronifica. En la mayoría de los casos se cronifica, a veces no. A veces el macrófago logra eliminar el patógeno, pero en la mayoría de los casos la inflamación se cronifica, de modo que nos va a quedar un depósito, un nódulo calcificado a nivel pulmonar, y dentro de ese nódulo calcificado lo que tenemos son macrófagos activados por TGLP1 en constante proceso de estimulación y algunos patógenos viables todavía resistentes a su eliminación dentro de esos macrófagos. Esto puede quedar durante años, chicos, de esta manera. Y una vez que está calcificado, a veces hacia adentro puede haber una remisión, se puede eliminar el agente patógeno, pero bueno, la calcificación nos queda durante toda la vida. Y ese sitio del pulmón va a tener una destrucción, ¿sí? Ustedes pueden sacarle una placa de tórax a este paciente y ver en sus pulmones una pequeña calcificación que lo que va a demostrar es que hay un proceso de hipersensibilidad de tipo 4 que se desarrolló a causa del ingreso, por ejemplo, en este caso a nivel pulmonar, del Mycobacterium tuberculosis. No es la única patología que puede generar una hipersensibilidad de tipo 4 mediada por TGLP1. Hay varias enfermedades autoinmunes donde acá la cuestión está dada por linfocitos TGLP1 autorreactivos frente a antígenos propios. Por ejemplo, en la diabetes mellitus de tipo 1, yo voy a tener linfocitos TGLP1 autorreactivos frente a antígenos de las células beta de los islotes de Langerhans, que van a promover una inflamación crónica con macrófagos involucrados en esa inflamación, y esa inflamación crónica va a producir la destrucción de las células betas del páncreas, con la consecuencia de tener el déficit de hipersensibilidad, el déficit de insulina, quise decir. Ese cuadro de hipersensibilidad de tipo 4 nos va a producir fundamentalmente un déficit de insulina. Después, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, lo que se observa es más que nada una TGLP1 autorreactivos frente a un antígeno desconocido de la membrana sinovial articular, ¿sí? Acá también se forma un proceso inflamatorio crónico que involucra TGLP1 y macrófagos, y hay lesión en la membrana sinovial. En la esclerosis múltiple, el proceso inflamatorio crónico se da o se desencadena porque el TGLP1 reconoce a autoantígenos que son proteínas, que es la proteína básica de la mielina. En estos casos siempre van a ver, acá en particular, no es un antígeno extraño, sino son autoantígenos y son enfermedades autoinmunes porque tengo TGLP1 autorreactivos frente a estas estructuras. En la enfermedad inflamatoria intestinal, que es un proceso inflamatorio que afecta al intestino delgado y produce borramiento de las microvellosidades, también hay un proceso inflamatorio crónico. Hay un agrupamiento de mononucleares representados por TGLP1 y macrófagos frente a alguna proteína que aún no ha sido reconocida. En la neuritis periférica, el autoantígeno es la proteína P2 de los nervios, de las vainas de mielina, y en algunas miocarditis autoinmunitaria observamos un infiltrado inflamatorio crónico mononuclear frente a proteínas miocárdicas. En todos estos casos tenemos destrucción de tejido propio por un cuadro de hipersensibilidad de tipo 4, donde los linfocitos autorreactivos son especialmente de la variedad TGLP1, que
tienen la particularidad de activar macrófagos y de esa manera provocar la destrucción de tejidos propios. Algo que les quería mencionar y que es interesante desde el punto de vista del laboratorio es que cuando nosotros hacemos una prueba de Mantoux o una prueba de tuberculina y queremos demostrar la presencia de linfocitos T helper 1 de memorias en una persona, no hacemos más que desarrollar un cuadro de hipersensibilidad de tipo 4, pero autolimitado, que en 7-8 días desaparece, y de esa manera podemos saber cómo son las defensas que tiene una persona en el caso de la tuberculosis. La prueba de Mantoux o de la tuberculina es una prueba que probablemente muchos de ustedes se han realizado en algún momento. Suele ser una prueba que se les pide para ingresar a la universidad. Y lo que hace esa prueba de Mantoux o tuberculina es, como le dije, provocar un cuadro de hipersensibilidad y medir si tenemos o no linfocitos T helper 1 de memoria frente al Mycobacterium tuberculosis. A ver, acá me están preguntando en el chat. Autoinmune, chicos, yo igual voy a explicarlo la semana que viene. El cuadro de autoinmunidad se da fundamentalmente cuando el sistema inmune reacciona frente a células propias, que pueden ser o no ser células inmunes, o sea, cualquier célula propia que resulte dañada por el sistema inmune habla de un cuadro de autoinmunidad. Acá en particular la autoinmunidad, el daño se da por linfocitos. Nosotros aprendimos que algunas patologías autoinmunes el daño se da por el depósito de anticuerpos. Acá no hay anticuerpos depositados sobre tejidos propios, pero hay linfocitos autorreactivos que estimulan a otras células autoinmunes y por eso se produce el daño, ¿sí? Pero es el propio sistema autoinmune reaccionando contra tejido propio. Bueno, la prueba de Mantoux exclusivamente o la de la tuberculina es una prueba que pone en evidencia, como dije, la presencia de linfocitos T helper 1 frente a el Mycobacterium tuberculosis. Exclusivamente demuestro T helper 1 frente al Mycobacterium tuberculosis. Esta prueba de Mantoux se desarrolla inoculando debajo de la piel fragmentos de la bacteria, pedacitos, ¿sí? No estoy colocando ni siquiera la bacteria viva ni tampoco la bacteria inactivada. Estoy poniendo fragmentitos de la bacteria. Epitopes antigénicos. ¿Qué pasa cuando coloco epitopes antigénicos debajo de la piel del Mycobacterium? Las células de Langerhans, que son las células presentadoras de antígenos de la piel, van a fagocitar, van a endocitar a ese antígeno y van a migrar al órgano linfoide secundario más cercano para activar a los T helper 1 que tenemos y que nos quedaron después de la vacunación BCG. Nosotros cuando nos vacunamos con la BCG, fundamentalmente nos quedan T helper 1 de memoria. Esos T helper 1 de memoria se van a despertar
cuando yo realice la prueba Mantoux y las células de Langerhans viajen a los ganglios regionales y muestren ese antígeno y activen a los TGLP1 de memoria. En menos de 48 horas, los TGLP1 de memoria van a migrar a la piel, al sitio donde yo inoculé el antígeno, y van a liberar sus citoquinas y sus quimiosinas. Paso siguiente, por las quimiosinas van a ser atraídos macrófagos y monocitos al área. Los macrófagos van a reconocer las partículas que yo introduje, esos fragmentitos de bacteria. Van a fagocitar, van a reconocer, van a fagocitar, se van a estimular por las citoquinas que está liberando el TGLP1 en ese sitio. Como son fragmentos de bacteria y no bacterias vivas, el macrófago va a eliminar esos fragmentos, va a unir a su fagosoma al lisosoma y va a destruir los fragmentos, y en 5 días este pequeño foco inflamatorio que yo armé con TGLP1 y macrófagos va a remitir. En 48 horas yo estoy en esta circunstancia. Tengo los TGLP1 liberando citoquinas, eso va a aumentar la permeabilidad vascular, van a llegar macrófagos, va a haber, va a escapar a la periferia fibrinógeno desde el interior de los vasos, que en la periferia se va a transformar en fibrina, va a haber edema, va a haber enrojecimiento, va a haber tumefacción. Eso lo voy a medir a simple vista. ¿Qué quiero decir? 48 horas después que yo ponga este antígeno debajo de la piel en una persona que tiene TGLP1 de memorias, en ese sitio se va a formar una pápula roja de un determinado tamaño. ¿De qué depende el tamaño de mi pápula? Porque esa pápula puede ser más grande o más chica. Va a depender de cuántos TGLP1 de memoria yo tenga. ¿Sí? Está estandarizado el tamaño que yo espero encontrar cuando una persona tiene TGLP1 de memoria a causa de la vacunación. Está estandarizado. Hay un determinado tamaño de pápula que se forma en la población general que está sensibilizada por la vacunación. Ahora bien, si yo además de estar sensibilizada por la vacunación, me sensibilicé un poco más porque además tomé contacto con el Mycobacterium tuberculosis que ingresó a mis pulmones, yo voy a tener más TGLP1 de memoria que los que simplemente tendría por la vacunación. O sea, si además de estar vacunada yo tomo contacto con el Mycobacterium tuberculosis, voy a generar más TGLP1 de memoria. Y eso va a hacer que la pápula sea de mayor tamaño. Entonces, ¿qué nos ayuda a identificar esta prueba de tuberculina? Primero, que la persona tenga defensa frente al Mycobacterium tuberculosis. Si esa pápula es de mayor tamaño a lo esperado, ya puedo pensar de que el contacto con el Mycobacterium es mucho mayor y puedo pensar de que esta persona tomó contacto directamente con el agente patógeno. Normalmente, ¿a quién se hace esta prueba? Primero se le hace al personal que va a estar en contacto con pacientes. ¿Por qué? A las personas que van a estar en contacto con pacientes. Ustedes, futuros médicos, tienen que tener una prueba Mantoux positiva. Tienen que tener un determinado diámetro su prueba Mantoux. ¿Por qué? Porque si no implica que no tienen TGLP1 de memoria, y eso implica que si ustedes llegaran a tomar contacto en su práctica hospitalaria con pacientes tuberculosos, el patógeno va a ingresar y ustedes van a tardar 20 días en tener TGLP1 de memoria, y eso podría permitir que desarrollen la tuberculosis y no tengan las defensas preparadas necesarias para evitar esta enfermedad. Entonces, generalmente, a todo el personal que va a trabajar en contacto con pacientes se le pide esta prueba positiva, ¿sí?
Ustedes me van a decir, bueno, pero cuando trabajamos con pacientes con tuberculosis no ponemos barbijo. No siempre sabemos que un paciente es tuberculoso, chicos, ¿eh? Cuando llega a la guardia, cuando está internado, tiene tos, tiene expectoración. No todos los pacientes que tienen tos y expectoración implican tener tuberculosis. Y si bien nosotros ahora usamos barbijo siempre, pero lo usamos por el coronavirus, normalmente no es una práctica diaria el usar barbijo con una persona que está con tos, ¿sí? Y eso hace que podamos tomar contacto fácilmente con este micobacterio. Acá me preguntan los valores. Para las personas vacunadas, yo quiero un diámetro de 2 a 8 milímetros para esa pápula, correcto. Y si tiene más de 10 milímetros, ya pienso que hubo un contacto directo con el bacilo. Así es, ¿sí? Cuando esa pápula tiene más de 10 milímetros, ya tengo que hacer una placa de tórax para ver qué hay detrás de esa prueba Mantux que me da más de 10 milímetros. ¿A quién, por ejemplo, también le puedo hacer? A los familiares que están en contacto con una persona que es tuberculosa, para ver cómo están sensibilizados. Normalmente, si tienen diámetros muy grandes, se los medica, porque implica que hay un contacto directo con el bacilo, ¿sí? Realmente esas personas reciben medicación, ¿está? Es autolimitada la reacción de Mantux, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 autolimitada, porque el macrófago, como son fragmentos del bacilo, lo puede eliminar. Pero, ¿por qué digo que hay una respuesta de hipersensibilidad de tipo 4? Porque hay un foco inflamatorio agudo, pero foco inflamatorio al final, mediado por T helper 1 y macrófagos. Indudablemente va a haber un pequeño daño local, pero va a estar autolimitado, se va a regenerar y después de 6 o 7 días ya no me quedan rastros de esta inflamación a nivel de la piel, que yo lo provoco como una prueba de laboratorio, ¿sí? Así que cuando ustedes se hacen una prueba de Mantú, están evocando una hipersensibilidad de tipo 4 a nivel de la piel, autolimitada, pero va a haber migración de T helper 1 y macrófagos. Si yo tengo una prueba de Mantux negativa, ¿qué significa? Que no tengo T helper 1 de memorias. Si ustedes son personales que van a trabajar son personas que van a trabajar en contacto con posibles pacientes, deberían reforzar su vacunación con la BCG. ¿Por qué? Ustedes me van a decir, pero yo me puse la BCG. Saben perfectamente, porque lo han estudiado, cuando ustedes se colocan vacunas con microorganismos vivos, esa vacuna tiene que tener un cierto mecanismo de conservación. A veces ese mecanismo de conservación no se logró adecuadamente y no estamos introduciendo con la vacuna lo que esperamos introducir. Entonces, tampoco tenemos la respuesta que esperamos encontrar, ¿está? Normalmente, que haya sido exitosa la BCG implica que nos queden algunas cicatrices en los brazos, en los sitios de inoculación. Fíjense que es algo que normalmente se busca, las cicatrices. Si ustedes me dicen, profe, yo no tengo ninguna cicatriz, bueno, háganse una prueba de Mantux. Y si la prueba de Mantux es negativa, vean de reforzar su vacunación, porque implica que no tienen CD4 de memoria. Fíjense qué interesante a través del laboratorio cómo podemos medir si tenemos o no algún nivel de sensibilización. No solo medimos la sensibilización de la vacuna, sino que en pacientes a veces se pide la prueba de Mantux para ver si no están sensibilizados al agente patógeno. Un paciente que durante un cierto tiempo ha tenido un cuadro pulmonar crónico que no remite con antibióticos normales, y le puedo pedir una prueba de Mantux para ver si no tiene algún nivel alto de sensibilización frente al Mycobacterium tuberculosis, y eso nos estaría indicando alguna tuberculosis que está activa. A veces se hace una placa de tórax a un paciente y hay una placa medio sugestiva
de un cuadro inflamatorio crónico, bueno, se le pide una Mantux para ver si a través de la prueba de Mantux no nos está indicando un cuadro de sensibilidad aumentada por haber tomado contacto con el patógeno. Y acá hay una pregunta, mira, justo me llevaste, Dos Santos Pereira, a lo que les quería contar. Me pregunta sobre las personas HIV. Si la respuesta es igual, si le hago una prueba de Mantux y la respuesta es igual que al resto de la población normal, ya les voy a hablar de los pacientes HIV, porque tenemos que... sí, Ángel, con respecto a tu pregunta, es una pequeña cicatriz que nos queda a la altura del deltoides, porque ahí es donde normalmente se aplica la BCG, ¿sí? ¿Qué pasa con los pacientes HIV y esta prueba? ¿Qué dije yo que medía en esta prueba? ¿O qué es lo que esperaba primero en esta prueba? Esperaba, vuelvo para atrás, la migración de T helper 1 de memoria, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el HIV positivo? Y sobre todo con el que está en etapa de SIDA. Quizás no un HIV diagnosticado, sino esto más que nada para el que ya tiene SIDA. ¿Se acuerdan la diferencia entre ser HIV positivo y tener SIDA? Cuando uno tiene SIDA, tiene un recuento de CD4 por debajo de 200 linfocitos por milímetro cúbico. Ese es un punto de corte. Claro, el paciente con SIDA va a haber una destrucción de CD4 y esta prueba va a dar negativa. ¿Por qué va a dar negativa? Porque realmente lo que no tengo en un paciente con SIDA es CD4, fueron destruidos por el virus. Entonces es imposible buscar TCD4 de memorias. Voy a buscar en una persona que prácticamente no tiene TCD4. Y esta prueba me va a dar negativa. Ahora la pregunta es, ¿puedo descartar una tuberculosis con una prueba negativa de Mantux en un paciente con SIDA? No. ¿Y cómo les parece que va a ser la tuberculosis en un paciente con SIDA? Y el Mycobacterium va a estar feliz porque no va a tener T helper 1 que promueva la formación de la inflamación granulomatosa y encierra el Mycobacterium en un sitio particular. Es como que tiene las puertas abiertas el Mycobacterium. No van a estar los T helper 1 en memoria. Así que si ingresa la bacteria en un paciente con SIDA, es una fiesta a nivel de pulmones. Va a haber muchas lesiones en ese paciente. Normalmente va a desarrollar una tuberculosis. Es una de las patologías bastante frecuentes en los pacientes con SIDA. Porque pierden, a pesar de estar vacunados, pierden los T helper 1 de memoria y realmente sí, estoy contestando lo que me preguntan por el chat a la vez. Acá me preguntan en el chat si el diagnóstico lo voy a hacer con el esputo. Se estudia las secreciones mucosas en los pacientes y se aísla el Mycobacterium tuberculosis en las secreciones. ¿Sí? A ver, una prueba de Mantux positiva no es solamente con lo que hacemos diagnóstico de contacto con el bacilo de la tuberculosis. También se pide un análisis de esputo. Esta prueba Mantux positiva, o sea, incrementada en tamaño, ya nos da una idea. Entonces, a partir de ahí se pide un estudio de esputo, de secreciones mucosas en los pacientes y se demuestra la presencia del Mycobacterium como prueba diagnóstica final. Ya lo van a ver ustedes el año que viene en microbiología. ¿Está? Pero fíjense que esta prueba es de utilidad y lo que estamos evaluando es la presencia de T helper 1 de memoria. Bueno, pasemos al subtipo B, a la hipersensibilidad de tipo 4, subtipo B. ¿Cuándo aparece esta hipersensibilidad de tipo 4, subtipo B? Bueno, sabemos que la reacción tardía durante la hipersensibilidad de tipo 1 provoca un reclutamiento de T helper 2 y eosinófilos. Fácilmente esa respuesta tardía se puede volver crónica. ¿Y por qué fácilmente esa respuesta tardía se puede volver crónica? ¿Qué hablamos en la clase anterior? Que se puede volver crónica porque tomamos contacto constantemente con el alergeno.
y eso hace que la respuesta tardía se vuelva crónica. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esa respuesta tardía se vuelve crónica? Empiezan a persistir los T-helper 2 en la mucosa, los eosinófilos y los mastocitos. ¿Y qué hacen los mastocitos y los T-helper 2 sobre los eosinófilos? Los estimulan. ¿Y estos qué hacen? Liberan el contenido de sus gránulos. ¿Sí? Al liberar el contenido de sus gránulos, que tienen sustancias tóxicas, tienen citoquinas, quimiosinas, sustancias vasoactivas, van a provocar un edema mucoso, van a provocar la secreción de mocos, van a traer más eosinófilos porque liberan quimiosinas, va a haber un intenso daño sobre el epitelio, va a haber broncoespasmo que se va a prolongar en el tiempo. El eosinófilo, liberando sus sustancias, sobre todo sus proteínas altamente tóxicas, sobre las células del entorno, van a más que nada dañar las células porque van a introducir poros en las membranas, van a aumentar la permeabilidad y las células vecinas se van a morir por lisis. Va a haber una lisis osmótica en las células vecinas a donde el eosinófilo está liberando el contenido de sus gránulos y eso va a ir causando daño. Dijimos que esto lo podíamos ver en el asma bronquial y lo podíamos ver, por ejemplo, en una rinitis alérgica crónica, donde va a haber ya directamente un daño sobre las estructuras propias que va, en el caso de las vías aéreas inferiores, a perjudicar el intercambio gaseoso y en vías aéreas superiores va a generar más que nada un cuadro con síntomas que van a ser más que nada molestos, van a afectar la cantidad de aire que puede ingresar porque el edema va a engrosar las paredes y eso va a hacer que la luz de las vías respiratorias sea menor, entonces es menor la cantidad de aire que ingresa, va a provocar un daño sobre tejidos propios. ¿Está? Acá, ¿quiénes son los responsables del daño? T-helper 2 y eosinófilos. Fundamentalmente T-helper 2 de memoria, que van a quedar ahí constantemente activos y van a estimular a los eosinófilos. ¿Sí? Bueno, un segundito, chicos, voy a conectar el cargador y ya estoy con ustedes. Bueno, acá estamos de vuelta. Vamos al otro tipo de hipersensibilidad de tipo 4, el otro subtipo que es el C. Yo les dije que en el subtipo C lo que íbamos a poner en evidencia fundamentalmente era linfocitos T citotóxicos, linfocitos T citotóxicos que van a dañar tejidos propios. Ahora bien, esos linfocitos T CD8 positivos tienen que estar sensibilizados para causar una lisis directa de las células diana que expresen el antígeno extraño a través de moléculas del complejo de tipo 1 y tiene que ser el mismo antígeno que provocó la sensibilización. ¿Qué tipo de antígenos sensibilizan a los linfocitos TCD8 en estas circunstancias?
y después provocan el daño. Generalmente los antígenos más comunes encontrados son los que aparecen acá y que en general se denominan aptenos. Los aptenos son partículas ambientales, partículas que están a nuestro alrededor, que al ser muy pequeños y ser en general liposolubles, pueden atravesar con facilidad las membranas de la piel, porque estos aptenos ingresan fundamentalmente por la piel, y terminan siendo antígenos intracelulares en las células epidérmicas. Como pueden atravesar la membrana y se alojan en el citoplasma de las células epidérmicas, terminan siendo antígenos intracelulares. No solo pueden ingresar en las células epidérmicas, sino que también pueden ingresar y quedarse en el citoplasma de las células de Langerhans, que son las células presentadoras de antígenos que nosotros tenemos en la piel. Entonces, ¿qué hace la célula de Langerhans cuando toma contacto con estas sustancias denominadas aptenos? Bueno, como es un antígeno citoplasmático, lo procesa y lo presenta por complejo de tipo 1 en los ganglios regionales. Normalmente, la primera vez que tomamos contacto con partículas de níquel, de cromo, sustancias que están en la hiedra venenosa, que es una planta, esa sustancia es el pentadecacatecol. Pueden ser también componentes de tinturas, de cosméticos, de alhajas, de calzados, ¿sí? Cuando ingresan por primera vez, son captados por las células de Langerhans, son trasladados a el órgano linfoide secundario y de esa manera se van a activar linfocitos TCD8 positivos. En general, cuando ocurre esta sensibilización y a los 20-25 días los linfocitos citotóxicos migran a la piel, no suele haber una respuesta de hipersensibilidad porque probablemente el antígeno ya fue eliminado de ese sitio, ¿sí? Desapareció el antígeno. Pero, ¿qué nos pasa cuando volvemos a tomar contacto? Bueno, acá está la fase de la sensibilización. El apteno, el antígeno, ingresa por la piel, por sus propiedades lipofílicas, atraviesa la epidermis, se conjuga en el interior celular con proteínas. Ahí, al conjugarse los aptenos con proteínas propias, empiezan a ser, este complejo empieza a ser identificado como algo extraño. Tiene que conjugarse sí o sí con proteínas propias intracelulares para que la célula de Langerhans la pueda procesar y presentar como algo extraño. Y bueno, se presentan por complejo de clase 1 y así se activan los CD8. Las células presentadoras de antígenos migran a los ganglios y presentan el conjugado aptenoproteína y así activan a los CD8. Recuerden, no solo va a estar expresado a través de complejo 1 en las células presentadoras de antígenos, sino que también lo podemos expresar por complejo de clase 1 en células de la piel. Cuando este apteno vuelve a ingresar y nosotros ya tenemos un linfocito TCD8 sensibilizado, inmediatamente ingresa el apteno, la célula dendrítica vuelve a migrar al órgano, estimula ahora los CD8 de memoria. Estos son rápidamente reclutados en la piel, reconocen el antígeno expresado por complejo de clase 1 en células de la piel. Ahí hay un reclutamiento de fagocitos que van a migrar también, porque acuérdense que también se activan TGLPER1. Normalmente cuando se activan los CD8 también se activan los TGLPER1. Va a haber un reclutamiento de fagocitos, va a haber vasodilatación, va a haber edema. Hay una reacción inflamatoria en el área
Pero lo más importante es que los linfocitos TCD8 van a dañar células de la piel por citotoxicidad, van a causar la apoptosis de las células de la piel por citotoxicidad, debido a que van a liberar el contenido de sus gránulos, van a liberar granzimas y perforinas. También van a expresar el ligando Fas y van a interactuar con la proteína Fas. Eso va a provocar la apoptosis de la célula de la piel y vamos a encontrarnos con un cuadro de dermatitis, hay un proceso inflamatorio, hay edema, hay enrojecimiento, pero fundamentalmente hay lesiones destructivas en la piel a causa de los CD8. Obviamente este cuadro inflamatorio es autolimitado, dura un tiempo y después indudablemente tenemos que regenerar las células que fueron destruidas. Hablamos de hipersensibilidad de tipo 4, hablamos de hipersensibilidad de tipo 4 porque la destrucción se da por linfocitos TCD8 positivos. O sea, son los linfocitos los que fundamentalmente van a dañar tejidos propios. Acá me preguntan si puede haber escozor, si puede haber comezón. ¿Sí? Sí, puede haber porque como hay un cuadro inflamatorio se van a liberar ciertas sustancias desde las estructuras, desde las células que se activan, se liberan ciertas sustancias y se activan ciertos receptores que tienen que ver con la sensibilidad y bueno, obviamente también puede aparecer la picazón, ¿sí? Pero fíjense cómo el área va a estar circunscripta a la zona de la piel que tomó contacto con el apteno y que es donde el apteno se internalizó en esas células en particular. Es muy localizada. Por ahí acá en las manos se tocó, por ejemplo, nos pusimos alguna crema y la crema contenía ese apteno, frente al cual desarrollamos la hipersensibilidad. La crema que nos pongamos en la cara, en el cuello. Acá, fíjense cómo imita el cuadro de hipersensibilidad de tipo 4, la dermatitis imita la forma de la laja que contenía el alergeno en su estructura. Entonces el alergeno pasa directamente ahí, donde yo coloco la sustancia que no es alergeno, perdón, el apteno, estoy hablando de alergeno y es apteno. La sustancia que contiene el apteno, donde yo la coloco, ahí es donde el apteno se internaliza, se tiene que conjugar con proteínas intracelulares para ser reconocidas como extrañas y ahí aparece el cuadro de hipersensibilidad. Obviamente tengo que tener una persona sensibilizada previamente para tener ya los CD8 de memorias, ¿sí? Bueno, como les dije, no vamos a hablar del subtipo D porque no tenemos prototipos de hipersensibilidad de tipo 4 como subtipo D descubiertas en nuestro organismo. Por ahora ese subtipo fue analizado en animales de experimentación. Así que vamos a pasar lo que nos queda de la clase a hablar de la enfermedad celíaca. ¿Sí? La enfermedad celíaca, chicos, es una enfermedad donde parte del mecanismo de daño está dado por hipersensibilidad de tipo 4. No todo el daño, pero parte se da por una hipersensibilidad de tipo 4. Es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta fundamentalmente al intestino delgado. Hay indudablemente una respuesta inadecuada a algo en particular, que es el gluten, pero no todas las personas pueden desarrollar esa respuesta inadecuada al gluten, sino que fundamentalmente se da en individuos genéticamente predispuestos, que son los individuos que han heredado determinados genes HLA, que son los genes HLA DQ2 y DQ8. Lo que se observa en estas circunstancias
Es una respuesta inmediata que causa primero una lesión epitelial y después una respuesta adaptativa, fundamentalmente mediada por TCD4 y TCD8 también, específicos que reaccionan sobre la lámina propia. Hay fundamentalmente dos tipos de péptidos. En realidad, la proteína causante de todo esto está presente en los cereales y se llama gluten. El gluten tiene dos tipos de proteínas, las gliadinas y las gluteínas. Las gliadinas son las que con mayor intensidad pueden provocar enfermedad celíaca. Sin embargo, las gluteínas también lo pueden producir. Las secalinas presentes en el centeno también la pueden producir. Las ordeínas presentes en la cebada también las pueden producir. Y las aveínas presentes en la avena también la pueden producir. El gluten está en el trigo, ¿sí? El gluten está en el trigo fundamentalmente. En el caso del gluten hay y de todas estas proteínas que nombré hay una particularidad. Son proteínas que tienen una pobre digestión en nuestro aparato digestivo. Si ustedes recuerdan, chicos, cuando nosotros hablamos de la digestión de proteínas, ¿qué decíamos? Que las proteínas en el aparato digestivo se tenían que transformar en aminoácidos libres para poder absorberse a nivel intestinal. Bueno, estas proteínas que yo nombré, en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, son proteínas que sufren una pobre digestión y quedan como péptidos en la luz intestinal, transformándose muy poco en aminoácidos libres. Esos péptidos que van a ser difícilmente absorbidos, porque lo que absorbemos con más facilidad son aminoácidos libres, esos péptidos que van a ser difícilmente absorbidos en personas predispuestas causan enfermedad celíaca. En el caso del gluten hay péptidos que son inmunogénicos y que fundamentalmente van a estimular a los linfocitos T del tejido linfóide asociado a la mucosa, y hay péptidos tóxicos que tienen una acción directa sobre el epitelio. Ya vamos a hablar. Los inmunogénicos van a provocar un cuadro de hipersensibilidad de tipo 4 y los tóxicos van a activar la inmunidad innata y van a causar una lesión directamente por inmunidad innata. Para explicar hipersensibilidad de tipo 4 en esta enfermedad celíaca, ¿sí?, vamos a necesitar los péptidos inmunogénicos. Acá me están preguntando en qué subgrupo de hipersensibilidad de tipo 4 entra la enfermedad celíaca. En realidad no entra en ninguno de los grupos puros que yo les di. Y les hablo de la enfermedad celíaca para que vean que no siempre nos tenemos que encasillar en los subgrupos de hipersensibilidad de tipo 4 que estudiamos, sino que muchas veces nos va a pasar que no vamos a poder incluir en un subgrupo en particular, pero sí podemos decir que hay una hipersensibilidad tipo 4 porque vamos a la definición de hipersensibilidad de tipo 4. ¿Y cuál es la definición de hipersensibilidad de tipo 4? Hay daño celular causado por linfocitos, que es lo que vamos a ver acá. Quizás la enfermedad celíaca no se encuadra en un subtipo particular de lo que estudiamos hoy, pero sí podemos decir que hay hipersensibilidad de tipo 4 porque hay un daño provocado por linfocitos. ¿Está? Bueno, los fragmentos tóxicos, fundamentalmente el fragmento de alfa-gliadina, como dije, va a desencadenar una respuesta inmediata de tipo innata. Esto no es una hipersensibilidad de tipo 4, ¿sí? ¿Qué provocan los fragmentos tóxicos sobre los propios enterocitos? Provocan la producción de interleuquina 15. Cuando los enterocitos perciben estos fragmentos en la luz intestinal, empiezan a liberar interleuquina 15. La interleuquina 15 tiene un efecto sobre las células adyacentes a
este enterocito que lo empezó a liberar. ¿Y qué hacen? Hacen que las células adyacentes también liberen más interleuquina 15, pero también provocan la formación de radicales libres. O sea, ustedes van a tener un enterocito en particular que va a tomar contacto con este péptido tóxico y a través del reconocimiento va a empezar a liberar interleuquina 15. La interleuquina 15 va a tener un efecto autócrino, va a actuar sobre células vecinas. Estas van a liberar más interleuquina 15, pero también van a liberar radicales libres. ¿Qué va a provocar la liberación de radicales libres en la mucosa intestinal? Va a provocar un estrés oxidativo. Las células van a empezar a resultar dañadas por radicales libres. Al resultar dañadas, van a empezar a mostrar moléculas del subtipo MIC-A y HLA-E, que son DAMPs. Van a empezar a transcribir y expresar moléculas del complejo de clase 1 no clásicos. ¿Se acuerdan que teníamos los genes no clásicos de clase 1? Bueno, se van a empezar a expresar los genes no clásicos del complejo mayor de clase 1, que son DAMPs. ¿Cómo va a responder la inmunidad innata frente a la expresión de DAMPs? Ustedes tienen linfocitos intraepiteliales, chicos. ¿Sí? Tienen linfocitos intraepiteliales. Algunos tienen TCR alfa beta, otros tienen TCR gamma delta y también hay natural killers. ¿Quiénes fundamentalmente van a reconocer a los DAMPs? Los natural killers y los que tienen TCR gamma delta. ¿Sí? También los CD8 van a estimularse. ¿Y qué va a empezar a existir desde la inmunidad innata fundamentalmente? ¿Qué van a empezar a hacer esos linfocitos intraepiteliales? Van a empezar a liberar granzimas y perforinas y van a empezar a destruir, ¿sí?, las células del epitelio intestinal. Lo que vamos a tener es una respuesta innata, una lesión intestinal. Esa interleuquina 15 también va a provocar un debilitamiento de las uniones entre células, va a aumentar la permeabilidad del endotelio intestinal. Va a haber una inflamación que se va a cronificar, ¿sí? Paso seguido, como aumentó la permeabilidad intestinal, ahora los péptidos que eran tóxicos ya no se van a quedar en la luz intestinal, sino que van a pasar a la submucosa, a la lámina propia. ¿Sí? Pueden atravesar ahora el epitelio con facilidad porque aumentó la permeabilidad, se debilitaron las uniones intercelulares, entonces ahora la gliadina puede pasar y aparecer en la submucosa. Acá en la submucosa la gliadina se va a encontrar con una enzima que se llama transglutaminasa. La transglutaminasa lo que va a hacer es actuar sobre la gliadina y cargarle con cargas negativas. Va a extraer grupos aminos y va a hacer que la gliadina adquiera carga negativa. Eso va a potenciar su capacidad inmunogénica en la gliadina. Ahora la gliadina tiene capacidad inmunogénica. Va a ser fácilmente capturada por las células presentadoras de antígenos regionales, que la va a considerar una proteína inmunogénica por esta carga negativa que adquiere. Va a ser procesada y presentada por complejos de clase 2. Las células presentadoras de antígeno, al volverse inmunogénica la gliadina por adquirir cargas negativas, la captura, la procesa y la presenta por complejos de clase 2, DQ2 y DQ8. Estos complejos de clase 2 van a presentar la gliadina a linfocitos TCD4 vírgenes del tejido linfoide asociado a la mucosa
y se van a activar dos subtipos de linfocitos T CD4. Se van a activar T helper foliculares que van a colaborar con los linfocitos B que también van a reconocer a la gliadina modificada como algo extraño, y en colaboración con los T helper foliculares, estas células, linfocitos B se van a transformar en células plasmáticas secretoras de anticuerpos, y también se van a formar T helper 1, que van a liberar interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Los linfocitos T foliculares van a estimular, como dije, linfocitos B. Estos linfocitos B van a liberar fundamentalmente anticuerpos de tipo IgA, frente a la gliadina, frente a la transglutaminasa, frente al complejo gliadina-transglutaminasa. Esa IgA puede ser IgA dimérica, que pase a la luz intestinal, o puede ser IgA monomérica, que pase a sangre. Por su parte, el T helper 1, al liberar interferón gamma, va a potenciar la activación de los natural killers que se habían activado por la inmunidad adaptativa, por la inmunidad innata, va a potenciar la actividad de los CD8 positivos, que son linfocitos intraepiteliales, va a potenciar la actividad de los T que tenían TCR gamma delta. Por lo tanto, la actividad citotóxica sobre el endotelio se va a intensificar. Por su parte, con el factor de necrosis tumoral alfa van a estimularse miofibroblastos. Va a haber liberación por células del estroma de factores de crecimiento queratinocíticos, se van a liberar metaloproteasas, va a haber una hiperplasia de las criptas, va a haber aplanamiento de las vellosidades, va a haber un infiltrado inflamatorio crónico, representado por linfocitos, T helper 1, CD8 positivos, en la lámina propia, lo que va a generar una respuesta inmune retardada. Esta respuesta inmune retardada, que es la que causa más daño, está representada por linfocitos. Por eso hablamos de una hipersensibilidad de tipo 4. Ustedes me van a decir, bueno, pero hay una respuesta inmune inmediata. Sí, pero la que causa más daño es la respuesta inmune tardía, retardada, una vez que la gliadina atraviesa la mucosa, ¿sí? Hay anticuerpos, me van a decir ustedes, sí, pero los anticuerpos no causan este daño, porque las IgA diméricas van a la luz del epitelio, a la luz de la mucosa, y pueden capturar gliadina para que no siga pasando gliadina. Las IgA van a sangre, ¿sí? No causan daño local. ¿Está? El daño es producido fundamentalmente, en su mayor medida, por esta respuesta inflamatoria crónica a causa de los linfocitos T, CD4 y algunos CD8. ¿Sí? Bueno, cuadro clínico, un síndrome de mala absorción por daño de las microvellosidades y, se van a producir todas las causas que ustedes conocen que aparecen en un síndrome de mala absorción. Todo lo que aparece en un síndrome de mala absorción va a aparecer acá. Y puedo encontrar en la fase activa fundamentalmente anticuerpos de tipo IgA, a veces también pueden activarse anticuerpos de tipo IgG, pero no van a causar el daño estos anticuerpos, chicos. ¿Sí? Recuerden que nosotros a nivel del epitelio intestinal tenemos transportadores de IgG que tenemos desde la etapa neonatal, desde nuestro nacimiento. Tenemos una proteína transportadora de IgG a nivel de la mucosa intestinal que en el recién nacido sirve para que las IgGs maternas pasen de la leche, que es consumida con la alimentación, hacia el interior del organismo. Bueno,
Estos transportadores de IgG también pueden hacer que estas IgG que se formen locales pasen a la luz del epitelio, a la luz de la mucosa, perdón, para que eviten el ingreso de más gliadina, pero no son responsables de el daño. Y las vamos a encontrar también a las IgG en sangre. Normalmente usamos esos anticuerpos IgA fundamentalmente para hacer diagnóstico de laboratorio de enfermedad celíaca. Sin embargo, el diagnóstico de laboratorio no se da solamente demostrando la presencia de esas IgA, sino que tenemos que hacer una biopsia de la mucosa del intestino delgado donde se observe este proceso inflamatorio crónico para justamente demostrar que existe esta hipersensibilidad retardada causando daño en los tejidos. ¿Está? Bueno, esta última enfermedad autoinmune se las quise presentar justamente para decirles lo que dije al comienzo. No todos los cuadros de hipersensibilidad retardada son clásicos. Nosotros siempre que haya linfocitos involucrados en el daño a un tejido propio, vamos a hablar de hipersensibilidad de tipo 4. ¿Está? Están estas formas clásicas, pero también hay formas no tan clásicas. Siempre es hipersensibilidad de tipo 4 retardada cuando son los linfocitos activos y que causan daño. Pueden ser autorreactivos frente a estructuras propias o pueden ser que se han activado frente a algo extraño, pero por el proceso inflamatorio crónico que generan, van a terminar causando daño sobre estructuras propias. ¿Una persona puede presentar más de un tipo de hipersensibilidad al mismo tiempo? Sí. Les cuento. Las personas que tienen estos genes DQ2 y DQ8, además de tener hipersensibilidad de tipo 4 y poder desarrollar enfermedad celíaca, pueden tener una hipersensibilidad de tipo 1, pueden tener T-helper-1 autorreactivos frente a las células betas del páncreas. Es otra posibilidad que tienen debido a que tienen esos genes. Y pueden tener también tiroiditis de Hashimoto, que también hay autoanticuerpos ahí involucrados. ¿Está? Puede haber más de una hipersensibilidad involucrada en diferentes patologías autoinmunes. Hay personas que además de ser celíacos son diabéticos y tienen tiroiditis, a causa de los genes que heredan. Son genes que nos predisponen a. Ustedes me van a decir, bueno, si tengo el gen, ¿voy a padecer? No, siempre tiene que haber un factor ambiental que desencadene acompañado de la presencia de genes. Eso lo vamos a hablar la semana que viene cuando hablemos fundamentalmente de enfermedades autoinmunes. ¿Está? Bueno, no sé qué otra pregunta. No, el tema que vamos a dar la semana que viene no entra en el parcialito. Hasta este tema va a entrar en el parcialito que les voy a tomar. ¿Está? Hasta hipersensibilidad de tipo 4. Bien. Pusieron por acá. Y van a entrar los temas de respuesta inmune frente a patógenos y de hipersensibilidad. Eso es lo que entra en el parcial. Bueno, chicos, no sé si... yo les voy a dar las preguntas guía para que puedan puntualizar sobre cada tema, qué es lo que más o menos tienen que saber, ¿sí? Eso acá me están preguntando qué tienen que puntualizar. Yo les voy a dar el cuestionario guía y ahí más o menos pueden ir viendo qué temas puntualizar, ¿sí? Bueno, si no tienen más preguntas, simplemente decirles gracias como siempre por estar del otro lado, por estar presente
y los estaría esperando la semana que viene en el último teórico del año. Último día que se van a tener que levantar temprano para verme a mí. Después pueden dormir tranquilos. Pasaron la prueba de fuego, un año completo. Bueno, chicos, los espero la semana que viene, ¿sí? Que tengan un lindo final de semana. Chau, chau.